Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy estaremos estudiando eh, a otro discípulo más que pasó tiempo viviendo cerca de nuestro Señor Jesús. Estaremos viendo qué es lo que esta persona eh, hizo, qué aprendió dentro de sus virtudes, aunque también la mayor parte de este estudio estaremos viendo las características no tan buenas de una persona, pero a veces nos enfocamos tanto en buscar cosas buenas que se nos olvida que también de lo malo podemos aprender. Y el día de hoy vamos a hablar de una persona que tomó una decisión en su vida. Para usted, para mí puede haber sido una decisión mala, sin embargo, así lo hizo él y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de haber tomado dicha decisión. El día de hoy estaremos viendo al apóstol Judas Iscariote, quien sin duda estuvo muy cerca de Jesús durante todo su ministerio. Y Mateo 26, versos 14 y 15 nos relatan un suceso en la vida de Judas. El momento en el cual Judas sale de aquel lugar donde estaba reunido con el Señor, cuando el Señor le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Y dice el texto, Mateo 26, versos 14 y 15, dicen de la siguiente manera: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los sacerdotes y delante de ellos les propuso, ¿cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Ellos tomaron la decisión de pagarle 30 monedas de plata. Podemos ver en este suceso que Judas, dicho sea de paso, un hombre que está muy relacionado con la traición, Judas tomó la decisión de vender al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Tal vez una oferta tentadora, tal vez una oferta no buena para usted, depende el caso, depende de las circunstancias. No sabemos si él necesitaba de ese número de equivalente económico, ¿verdad? Para alguna necesidad personal, familiar, etcétera. Lo único que sí sabemos es que Judas toma la decisión de traicionar al Señor por esta cantidad, 30 monedas de plata. Ahora, esto no era algo que únicamente surgió en la cabeza de Judas como diciendo, ay, ahora voy a traicionar al Señor, ¿no? Judas sin duda demostró su falta de integridad, pero desde mucho antes. Este suceso fue únicamente la conclusión de un estilo de vida falto de integridad. En otro pasaje podemos comprobar eso, podemos ver en Juan verso 12, capítulo 12, verso 6, donde dice, y dijo esto, hablando de Judas, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Así lo especifica Juan. Dice, y como él tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que se echaba en ella. Quiere decir que Judas no era la primera vez que traicionaba a Jesús. Judas ya venía traicionando al Señor Jesús de tiempo atrás. Judas ya venía obrando en contra de los principios que Dios y que el Señor Jesús venían enseñando en su caminar, en su ministerio. Pero ese intercambio por las monedas de plata no fue el principio de su traición. El principio se originó antes. Probablemente en aquel momento en el que decidió tal vez acercarse para ver qué beneficio podía obtener. La traición de Judas hacia Jesús, como les dije ahorita, no fue algo del momento.
Podemos ver en el capítulo de Juan 12:6 que Judas traicionaba a Jesús cada vez que él sacaba dinero de la bolsa, cada vez que él obtenía algún beneficio, cada vez que le robaba a la bolsa del dinero, ¿no? De este ministerio. Ahora, he escuchado yo por ahí algunos testimonios de personas que cuando eran pequeños eh, en alguna iglesia, ¿no? Llegaron a robar de las limosnas. Otros he escuchado en ministerios ya organizados, personas adultas que toman la decisión de robar del ministerio, ¿no? Toman decisión de robarle la tesorería de la iglesia, incluso iglesias que tratan o lucran con su posición social, ¿verdad? Pero sin duda nos cuesta trabajo pensar en que alguien se atrevería a robarle a Jesús de frente, en su cara, ¿verdad? Pero lamentablemente, hermanos, la mayoría de nosotros nos comportamos igual que Judas. Nosotros también hacemos lo mismo de muchas maneras. Por ejemplo, le robamos a Jesús la gloria que Él exige y merece. ¿Cuántas veces no hemos querido ser exaltados más nosotros que el amor de Dios? ¿Cuántas veces no hemos querido que se nos tome más en cuenta a nosotros que a la misma palabra, verdad? ¿Cuántas veces hemos querido que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, verdad? En esos momentos también le robamos. Pero también le robamos al no estar a la altura del potencial que Él nos ha dado. Cuando usted cree no poder hacer algo, cree no ser llamado para algo, que Dios sí lo envió, que Dios sí lo preparó, usted y yo le robamos al Señor porque Él ya propuso, ya dispuso de algo para nosotros que nosotros no estamos tomando en cuenta. El pecado, en muchas ocasiones disfrazado de falta de capacidad, disfrazado de pensamientos negativos de nosotros mismos, de baja autoestima, disfrazado tal vez de cosas muy prometedoras, ¿verdad? De cosas muy agradables a los ojos, de satisfacción momentánea, pero el pecado nunca cumple. Aunque promete algo muy grande, aunque promete demasiado, nunca cumple. Y es que al parecer, cuando nosotros tenemos la satisfacción de estar inducidos en nuestro pecado y que en el momento tal vez estamos sintiendo cierto placer o estamos satisfechos por la condición que tenemos, llega un momento en el que dejamos de estar a gusto con nosotros mismos. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Dios siempre cumple cuando nosotros vamos a Él en búsqueda de la paz, en búsqueda de la tranquilidad y sobre todo en búsqueda de la plenitud. El Señor sí cumple. El pecado no, tal vez estamos enfocados en un área distinta en nuestra vida y me gustaría invitarlo a pensar en que tal vez si estamos llevando a cabo un ministerio, pero no estamos satisfechos, no estamos cómodos, no nos aferremos a algo que tal vez Dios no hizo para nosotros. Allá cuando el Señor Jesús habla sobre la ley del ojo por ojo en el Sermón del Monte, cuando pone ciertos ejemplos en las veces que Él dice, oíste que fue dicho esto y yo te digo esto otro, ¿verdad? En Mateo 5 pone un caso que me llama la atención y quisiera mencionar ahorita. Y es el hecho en el cual Jesús dice, oíste que fue dicho que todo aquel que se mete, ¿verdad? Con la esposa de su prójimo adultera,
Mas yo te digo que únicamente si volteas a verla con ojos pecaminosos o sexuales, libidinosos, desde el momento en el que la ves estás pecando. Mis hermanos, el pecado de Judas se origina por siempre tener algo o querer algo que no le pertenece, que tal vez le pertenece a otra persona o que no está destinado para ser suyo, sino que está destinado para ser de alguien más. ¿Y cuántas veces nosotros no cometemos el mismo error y tal vez sin darnos cuenta también estamos en ese pecado? Meditemos en ello, hermanos. Meditemos en ello y pensemos que cuando Judas vende, por así decirlo, su alma por 30 monedas, ¿no? En ese momento el precio que él puso sobre la vida de Jesús fue el mismo precio que él puso para traicionar. Pero, ¿cuánto vale nuestra traición? Medite también en ello. ¿Cuánto vale su traición? ¿Cuánto vale mi traición? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Estamos dispuestos a traicionar a nuestro Señor sin importar qué es lo que suceda, nomás por un momento de placer? Otro detalle que quisiera mencionar y para ir terminando alrededor de este pasaje, alrededor de esta persona, es que Judas pasó todo el tiempo cerca de nuestro Señor, caminó con Él, anduvo con Él en momentos difíciles. Vemos ya Mateo 26, eran los últimos momentos de la vida del Señor y Judas ahí estaba, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Cuántos de nosotros no estamos en la misma situación, asistiendo a la iglesia, oyendo sermones, predicando el evangelio, buscando la manera de recibir más conocimiento, pero nuestro corazón se mantiene lejos de él? Y es que estamos tan cerca de Dios, pero en ocasiones esa cercanía de nuestro cuerpo no significa que nuestra alma no puede estar lejos. Y es que todo es cuestión de perspectivas en este caso, ¿verdad? Quien lo miraba caminar a Judas delante del pueblo, ¿verdad? Y lo miraba caminando con Jesús, probablemente dijera, oh, otro discípulo de Jesús. Sin embargo, Judas demostraba lo contrario. Judas en lo interno demostraba que estaba ahí tal vez para ver de dónde sacaba mayor provecho. Y es que muchas veces nos acercamos al Señor únicamente para sacar un provecho de esa cercanía. Mis hermanos, no seamos como este hombre. Analicemos nuestras acciones, examinemos nuestro sentir al momento de actuar. No seamos también nosotros juzgados de la misma manera, ¿verdad? Que aún estando tan cerca del Señor, nuestro espíritu puede estar muy lejos. Amados hermanos, yo los invito a pensar en esto, los invito también a reflexionar en ello y busquemos la manera de que el Señor Jesús sea realmente el motivo por el cual nosotros nos congregamos.
Y congregarnos no es nada más venir y estar juntos en un mismo lugar, que falta que nos hace en estos momentos, ¿verdad? Pero congregarnos también tiene que ver con el hecho de estar todos con el mismo propósito delante de Dios, buscando el bien social, buscando el bien para aquel que lo necesita, clamando por nuestra necesidad y por la de otros, pero sobre todo adorando al Señor por quien es Él y no por los beneficios que podemos obtener de Él. Sin duda, Judas demuestra arrepentimiento, ¿verdad? Pero otra de las cosas que Judas nos enseña es que también para arrepentirnos no es nada más necesario o no es simplemente decir me arrepiento, sino que también dentro de nuestro arrepentimiento tenemos que tomar buenas decisiones. En ocasiones, las discusiones matrimoniales ya cuando llegan a un nivel un poco alto y tal vez me estoy proyectando o estoy proyectando a alguno de nosotros, ¿verdad? Pero cuando ya nuestras discusiones o nuestras alegatas empiezan a llegar a un nivel ya un poco fuerte, donde ya sabemos, ¿verdad? Que estoy equivocado, que estoy cometiendo un error, donde ya sé que yo tengo que ir a pedir perdón porque insulté al cónyuge. A veces ya sabemos todo esto y llegamos delante del cónyuge queriendo arreglar las cosas, pero llegamos y decimos, ¿sabes qué? Te pido perdón, pero es que tú también te pasas. Es que te pido perdón, pero también te perdono. Y mis hermanos, ese tipo de acciones echan a perder las intenciones, ¿verdad? Ese tipo de reacción ante la situación echa a perder el buen ánimo o el buen propósito por el que lo estamos haciendo. Judas demostró que también o nos enseña que también ante el arrepentimiento es necesario tener un buen conocimiento de cómo es que tenemos que reaccionar ante nuestra falla. Evitar nuestros errores es simplemente prolongar la caída. Por lo tanto, si evitar los errores es simplemente prolongar la caída, hermanos, pues tenemos que enfrentarlos lo más pronto posible para no caer en el error de pasar por alto las consecuencias, ¿verdad? Y ya en un futuro de repente decir, ay, pero ¿por qué me pasó eso? Ahora no me acuerdo por qué sucedieron las cosas, ¿verdad? Entonces, viendo a este hombre meditando en esta parte de la palabra, viendo también a hombres que caminaron cerca de nuestro Señor Jesús, podemos ver distintas reacciones entre ellos. Sabemos que dentro del pueblo de Dios hoy en día hay distintas reacciones ante su voluntad, pero yo le invito a usted a que medite y a que reflexione antes de tomar una decisión en su vida. Si usted está pasando por alguna tentación en su vida, medite cuáles serían las consecuencias de ceder o no ceder hacia ella. Y hágase esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale mi traición? ¿Cuánto vale el que yo decida traicionar o no traicionar a nuestro Señor Jesús? Recuerde que no porque estemos en un ambiente cristocéntrico, ¿verdad? Significa que nuestro corazón esté cerca del de nuestro Señor. Así que la reflexión es esta, que el Señor les bendiga y tengan todos ustedes muy buenas tardes.